en la pregunta final el Papa hace una referencia muy clara a la política, ¿no? A la política. Y entonces dice, ¿cómo es posible? ¿Qué pasa en el Perú? Que todos los presidentes terminan en la cárcel, o prófugos, o con dificultades. ¿Y qué es lo que está ocurriendo, no? La política está enferma de corrupción en América Latina, es lo que ha dicho él. Así es, está enferma de corrupción, y no solamente en el Perú, sino en todas partes. Y mencionó a Odebrecht directamente, o sea, con nombre y apellido. Entonces, ahí, por ejemplo, si nuestras autoridades no recapacitan, todas las autoridades y todos nosotros como sociedad no recapacitamos lo que significa la corrupción como un daño hecho a todo el país y especialmente a las personas más pobres, entonces habremos perdido la gran oportunidad que este Papa nos está dando para hacer visible este tremendo flagelo, esta lacra, este virus, es lo que él, el nombre que él le ha puesto en Trujillo, este virus social. Este es el momento realmente de preguntarnos qué cosas hacemos contra la corrupción. El Papa nos ha dicho, es evitable la corrupción, no es inevitable, es evitable. Pero claro, es evitable con el compromiso de todos. Ahora, cuando un país como el Perú, según las encuestas, tiene el 70% de su gente tolerante con la corrupción, entonces ahí es donde tenemos que preguntarnos qué nos pasa. Justamente, Padre Ernesto, tenemos justamente, mientras seguimos viendo el recorrido del Papa Francisco en el Papamóvil, tenemos lo que mencionó esta mañana el Sumo Pontífice haciendo referencia precisamente a la corrupción en América Latina. Vamos a escucharlo. El problema de la crisis política, no solo en Perú, sino en toda Latinoamérica. Hoy podemos hablar que gran parte de Latinoamérica sufre en su política una gran decadencia. El caso Odebrecht es simplemente una anécdota chiquita, ¿no? Pero efectivamente, él dice, Odebrecht es una anécdota chiquita. Así que nos está dando a entender que efectivamente la corrupción es una enfermedad como un cáncer, ¿no? Que se generaliza y que se extiende sus ramas a diferentes ámbitos de la política, no solo en nuestro país, ¿no? También en toda Latinoamérica. Y es un tema no solamente ético-moral, es un tema económico. Es muy preocupante cuando la gente dice de sus autoridades, roba pero hace obra. Porque esa obra que hace, muchas veces porque roba, no está bien hecha. Y no por gusto los puentes se desploman. Entonces, no es que se desplomen porque hay un fenómeno natural que los tira al suelo, es porque están mal construidos. Y las carreteras, como las escuelas, también están mal construidas. ¿Por qué? Pues porque el dinero que debería ir totalmente a la construcción de la obra termina siendo saqueado por unas malas autoridades que se quedan con él. Entonces, una sociedad tiene que vigilar a sus autoridades, tiene que vigilar a las empresas que hacen las obras para que efectivamente éstas estén en condición de ofrecer los servicios para los cuales han sido hechas. Por supuesto, sí, esperemos que ese mensaje también haya calado en nuestras autoridades, en nuestros alcaldes, en nuestros congresistas, en nuestros gobernadores regionales. Importante todo lo que implica la visita del Papa Francisco. Y vemos que las personas siguen corriendo de un lado a otro, esperando pues tener un poco más cerca al Papa Francisco. Hemos visto que el Papa Francisco ha tenido un encuentro muy breve con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, con su esposa Nancy Lange, que no sé si estaba o no en el cronograma, porque en teoría este encuentro se iba a dar en ya el Grupo Aéreo número 8 como parte del protocolo de despedida. En todo caso, seguramente tendrá también un nuevo encuentro cuando ya el Papa esté a punto de partir de regreso a Roma. Pero en todo caso es importante que las autoridades peruanas de la envergadura del presidente de la República estén presentes en esta ceremonia y hayan escuchado también
lo que el Papa nos ha dicho. El presidente, por lo que he podido ver, ha estado siguiendo prácticamente toda la visita del Santo Padre en los diversos lugares donde el Papa se ha trasladado. Lo interesante es a ver hasta qué punto realmente él y todas las autoridades, los que conforman el gobierno de nuestro país, son capaces pues de acoger el mensaje, el núcleo del mensaje que el Papa nos deja y convertirlo en políticas, porque lo que se trata es eso, de aplicar estas palabras, por ejemplo, aquellas que se refieren a la corrupción, aquellas que se refieren a la unidad, aquellas que se refieren al modo de hacer política en la vida cotidiana, porque si son solamente palabras que son pronunciadas en 3 o 4 días y después no se aplican, serán palabras vacías que se las lleve el viento. Lo que se trata es que todos ahora, como decíamos al comienzo, asumamos la parte que nos corresponde para hacer de nuestro país un Perú mejor. Con respecto a la homilía del Papa Francisco, es interesante este mensaje que hace, que es un mensaje, un llamado universal, ¿no? Porque comentábamos ya antes de la misa que en realidad lo que dice el Papa no está necesariamente dirigido única y exclusivamente al pueblo católico, ¿no? Sino a toda la humanidad. Y él empieza a... Es decir, hay 3 grupos de personas que han estado asistiendo de alguna u otra manera a todas estas actividades del Papa durante su visita al Perú y particularmente ahora ya en esta Eucaristía, que es el punto final de esta visita. Llama la atención la cantidad de gente, efectivamente, el orden, la organización que ha supuesto pues, este buen resultado. Una vez más hay que felicitar, me parece, a todos los que han organizado y han tenido que de alguna manera encargarse de que todo esto resulte bien. Veíamos una parte en donde el cordón policial se había relajado un poco y unas personas por poco se acercan al vehículo del Papa, pero son personas que están felices, están contentas, estaban con sus hijos en brazos y esperan una bendición del Papa, tomar una fotografía, registrar un video. Las redes sociales están inundadas, padre, de imágenes del Papa Francisco recorriendo las calles de Lima, fotografías y videos grabadas por las mismas personas. Ahí estamos viendo que está pasando ya por la avenida República de Panamá, por la estación Balta del Metropolitano, y por esta avenida va a entrar a la vía expresa y luego va a subir por la avenida Javier Prado con dirección ya hacia la avenida Fawcett, hacia la zona de los aeropuertos. Creo que un dato importante de la organización es que es de día, es decir, movilizar a tantas personas, tanto aquellas que fueron a la misa en la base aérea como aquellas que están en las calles, es un riesgo, pero disminuye por el hecho de que todavía hay luz solar, entonces la gente puede estar ahí en sus casas, el Papa se podrá trasladar a la base aérea y salir, y me imagino que la mayor parte de la gente se desplazará a sus domicilios todavía de día. Sí. Y eso es siempre un punto importante. Y creo que por eso es que el cronograma se ha cumplido rigurosa y estrictamente, ¿no? Porque cualquier imprevisto podía generar demoras y claro, en este caso la luz es importante para que las actividades se llevaran sin mayor inconveniente. Ya está en la vía expresa la comitiva del Papa Francisco, ahí están. De hecho ya parece que la luz le está ganando porque los vehículos han prendido sus faros, son las 6 de la tarde, igual hay luz, pero han considerado conveniente encender los faros. Bueno, ya no tiene que saludar el Papa en este lugar, está dentro de la vía expresa, aunque tengo entendido que
en la avenida Javier Prado sí hay bastante gente que está esperando poder verlo. En la Javier Prado, todavía en la Marina, en la Fosse, es probable que todavía se encuentre con gente. Hay alguna en los puentes. Así es. Está la seguridad más bien. La seguridad también está en los puentes. Es que entiendo que para la seguridad es un punto importante, un punto álgido, los puentes, ¿no? Entonces no creo que dejen entrar a las personas precisamente por seguridad, para resguardarla. De la gente, los ambientales. El Papa se despide de nuestro país como se ha despedido de todos los lugares a los que ha visitado, con esta frase que ya lo caracteriza, ¿no? Recen por mí, no se olviden de rezar por mí. ¿Qué significa cuando el Papa dice recen por mí? Pero uno está acostumbrado a que la cosa sea al revés, a que la gente dice usted reza por nosotros, porque, y a veces ustedes los padres, ustedes los obispos, usted Papa, está más cerca de Dios. Es el intermediario, ¿no? Algo así como el intermediario, con una cierta mentalidad mágica. Y más bien el Papa dice, no es así. Dios está en el pueblo de Dios, no necesariamente en la jerarquía. Y por eso es la oración del pueblo la que llega a Dios. Y el Papa necesita de esa oración para poder orientar bien a la Iglesia, como los obispos, como los sacerdotes, los religiosos. Necesitamos de la oración del pueblo para poder realmente servir como ministros que somos a nuestro pueblo. Entonces, el Papa ha ido cambiando la idea de que Él es el intermediario ante Dios y que por lo tanto va a rezarle a Dios por todos nosotros. Es más bien Él el que pide la oración que necesita y que necesita de nuestro pueblo. Es esta oración, la oración del pueblo, la que Dios escucha. Y es un acto de humildad también, ¿no? Porque cuando uno se pone a pensar, cuando nosotros rezamos por gente que es muy cercana a nosotros, ¿no? Por nuestros familiares, por nuestros amigos, por la gente que amamos. E incluir al Papa en nuestros rezos es también hacer que forme parte de nuestro propio entorno. Entonces, cuando el Papa nos pide que recemos por él, es pedirnos que abramos nuestro corazón y lo acojamos también como uno más de las personas que forman parte de nuestro entorno más cercano, de nuestra familia, de nuestros amigos más cercanos, ¿no? Decir orar es decir que necesitamos de otros, que necesitamos de la intercesión de otros, que nosotros mismos solos no vamos a poder llevar adelante las cosas que tenemos entre manos. Entonces pedimos en la oración que Dios esté con nosotros, es hacer presente a Dios en nuestra actividad, en nuestra vida, es tener como referente a Dios, no que estemos aislados, no que seamos unos autistas, sino que Dios está presente y eso es lo que queremos hacer valer en la oración. Entonces, cuando el Papa dice eso, el Papa dice, yo necesito de la oración de ustedes porque yo necesito de Dios. Yo no me valgo solo, yo no soy un Superman. Como decía antes, yo no soy un fan, no soy una celebrity, soy un ser humano como cualquier otro que tiene la responsabilidad de orientar y de guiar a la Iglesia de Dios. Pero para eso necesito el favor de Dios a través de la oración. El Papa Francisco continúa entonces su recorrido hacia el grupo aéreo número 8. Está en la vía expresa, pronto a ingresar a la avenida Javier Prado. Mucha atención, está pasando por debajo de la avenida Canaval y Moreira. Ya estamos viendo a las unidades de seguridad subiendo por la curva hacia la vía expresa. Y ahí está el auto negro del Papa entrando a Javier Prado y la gran cantidad de personas que también están en los alrededores de esta importante vía. Atrás vemos cómo el tráfico ha sido paralizado justamente porque se necesitan estas vías libres para que el Papa pueda pasar sin problemas. Nuevamente el Papa con la ventana abierta,
saludando a las personas que están en los alrededores. Creo que este es el recorrido más largo que está haciendo y lo que está aquí en Lima. Probablemente. Porque, claro, pudo haber sido una ruta más rápida si es que iba por la vía expresa, pero tenemos entendido que por medidas de seguridad han elegido otras vías. Y además también para fomentar el contacto con la gente. No tan directo como en el Papamóvil, pero al menos tiene la oportunidad de ver y ser visto, ¿no?, por las personas a través de la ventanilla de este auto pequeño. Incansable el Papa, ¿no? A sus 81 años. Recién cumplidos. Pero me imagino que descansará en el viaje de vuelta, ¿no? Tiene 11 horas largas hasta Roma. Espero que le hayan acondicionado bien el avión para que pueda descansar, porque después le espera el jet lag también. Sí. Y no es fácil acostumbrarse al horario, a esa diferencia horaria, y después otra vez a comidas diferentes, en fin. Son las 6:10 de la tarde, 10:30 está prevista su llegada al grupo aéreo número 8. Allí su santidad va a ser nuevamente despedido por el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en compañía de su esposa, Nancy Lange, y la delegación de funcionarios. Y a las 6:45 parte el Papa Francisco de regreso a Roma. Y efectivamente podría sufrir de jet lag, como usted me dice, porque son 12:10 de la noche en Roma a esta hora, en este momento, mejor dicho. Son 6 horas, 6 sí. horas. 6 horas de diferencia. Mientras que va avanzando, yo creo que es importante también subrayar algunos temas del mensaje, de la homilía, que creo que podríamos ir revisando. Hemos hablado de la ciudad, hemos hablado de los sobrantes urbanos que mencionó el Papa. Hemos hablado de que la sociedad se mide por el modo como trata a los sufrientes, y si los sufrientes no son importantes para una sociedad, esa sociedad, dice el Papa, es cruel e inhumana. Pero también ha hablado de la globalización de la indiferencia, ¿no? La indiferencia como algo que realmente pervierte el tejido social. Cuando no nos preocupamos unos por los otros, entonces la sociedad está enferma. Y el Papa nos invita una vez más a tener como antídoto contra la globalización de la indiferencia la preocupación por el otro, el servicio, ¿no? Eso es un punto importante que él ha señalado en su homilía. También ha señalado en su homilía una vez más el tema de la corrupción, y lo ha llamado grave pecado, el grave pecado de la corrupción. Dice, Jesús camina a la ciudad con sus discípulos y comienza a ver, a escuchar, a prestar atención a todos aquellos que habían sucumbido bajo el manto de la indiferencia, a la que se acababa de referir, lapidados por el grave pecado de la corrupción. Entonces, a la corrupción el Papa se ha referido en diversas oportunidades, cuando habló a las autoridades, ayer en Trujillo, antes en Puerto Maldonado, ahora en la homilía. Por lo tanto, es un tema recurrente que me parece que habrá que prestarle mucha atención como un mensaje fuerte que el Papa nos deja a los peruanos, para que ahora que ha terminado su visita o está por concluir, nosotros podamos ver cómo lo seguimos trabajando dentro y fuera de la Iglesia. Son problemáticas urgentes, ha dicho el Papa, ¿no? Y por eso que pide que las observemos, ¿no? Porque él menciona en su mensaje también, cuando habla acerca de Jesús caminando la ciudad, ¿no? Que vea y que escuche
justamente estos problemas que los considera urgentes, ¿no? Como que la misión ahora de la Iglesia es atender estas problemáticas. Así es. Recordar que lo que nos decía era: hay que trabajar unidos para defender la esperanza. Es importante porque el lema era unidos por la esperanza. Pero el Papa lo cambia y dice, en el encuentro con las autoridades, hay que trabajar unidos para defender la esperanza. Y eso exige estar muy atentos a esa otra forma de degradación ambiental que contamina progresivamente todo el entramado vital, toda la sociedad. ¿Y cuál es esa? La corrupción. ¿Cuánto mal le hace a nuestros pueblos latinoamericanos y a las democracias de este bendito continente ese virus social? Un fenómeno que lo infecta todo, siendo los pobres y la madre tierra los más perjudicados. Entonces, unidos para defender la esperanza, dice él, que es el programa que nos deja, implica mayor cultura de la transparencia entre entidades públicas, sector privado y sociedad civil, y tampoco excluyo a las organizaciones eclesiásticas. La Iglesia también puede caer en el peligro, en el pecado de la corrupción, y por lo tanto tiene que aplicar el antídoto de la transparencia. Y termina diciendo, la corrupción es evitable, o sea, no es un destino, no es un fatum al cual estamos condenados, sino que es evitable, pero exige el compromiso de todos. Nadie puede resultar ajeno a este proceso. Entonces es importante, es clarísimo que el Papa nos está dejando un mensaje fuerte en este momento del país, además que estamos claramente aquejados por este mal que, como bien dice, no solamente el Perú, es también otros países de América Latina, pero claramente nos está afectando a nosotros. Vamos a seguir revisando el recorrido del Papa Francisco. Ya está en la avenida La Marina, está cruzando la avenida Sucre, ahí está, ya la cruzó. Continúa él por esta importante arteria. Solo se ha cerrado la vía de ida, la vía de regreso vemos que está todavía con vehículos allí, que bueno, también hay tráfico porque seguramente los conductores quieren ver el paso del Papa Francisco. Termina la avenida La Marina y va a ir a la avenida Fawcett. Y vemos allí también muchas personas que están expectativa de ver el paso del Papa Francisco. Más que cientos, son miles. Toda la avenida está abarrotada allí. El cordón policial parece insuficiente. Vean ustedes cómo invaden la pista. A mí me da un poco de temor porque están pasando con cierta velocidad los vehículos y no vaya a pasar algo. Ahí está el Papa saludando a las personas que están en los alrededores. Y algo que también me gustó de la homilía del Papa Padre Ernesto es este llamado que hace a la fraternidad, a la solidaridad y a la paz, ¿no? como formas de combatir justamente estos problemas que aquejan la sociedad, ¿no? Así es, y nos dice además que con esos llamados Jesús despierta la esperanza, ¿no? El Papa nos va dejando varios elementos claves a lo largo de su homilía. ¿Y cómo se despierta la esperanza? ¿Cómo se trabaja la esperanza? Pues se trabaja con la justicia, se trabaja con la paz, se trabaja con la fraternidad. Y al final nos desafía. En el penúltimo párrafo, él nos hace a modo de preguntas varios retos. ¿Cómo encenderemos la esperanza si faltan profetas? ¿Cómo encararemos el futuro si nos falta unidad? ¿Cómo llegará Jesús a tantos rincones si faltan audaces y valientes testigos? ¿Qué necesita entonces el Perú? Necesita profetas, necesita testigos que sean capaces de construir la unidad, que sean artesanos de la paz. Pero eso supone compromiso, supone
que yo no me quedo, como él mismo dice, balconeando, o sea, fuera de los acontecimientos y fuera de la historia. Me meto en la historia, me ensucio las manos, me meto en el barro y desde ahí intento llevar efectivamente esperanza y trabajar esperanza en la vida cotidiana, en la vida cívica, en la vida política, en la vida laboral, en la vida profesional, es decir, en todos los ámbitos que son los ámbitos propios de cada persona. Y los principales llamados a hacer esto son los jóvenes, ¿no? Porque él en su mensaje de despedida dice que los jóvenes son quienes deben cuidar la esperanza y evitar que se la roben, ¿no? Qué importante eso que dice, evitemos que nos roben la esperanza. Que lo vuelvo a repetir, porque ya lo había dicho antes, hay que evitar que nos roben la esperanza. Evidentemente el robo está vinculado a la corrupción, es una manera sutil de volvernos a recordar que nos pueden robar no solamente los celulares, no solamente la billetera, sino nos pueden robar también la esperanza, nos pueden robar la dignidad, nos pueden robar la paz, nos pueden robar la justicia, los valores que nos conforman como país. Estos que parece que ahora no tienen importancia porque el mercado valoriza otras cosas, valoriza al hombre productivo, valoriza el consumo, valoriza la competencia, valoriza a los que ganan, valoriza el éxito y los demás quedan fuera de esa carrera. Entonces, que no nos roben la esperanza significa preocuparse porque todos tengamos las mismas posibilidades, porque no haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, porque no haya esto de los ciudadanos sobrantes, sino que todos seamos realmente auténticos ciudadanos. Y en el día a día nosotros nos podemos dar cuenta cuando nos roban la esperanza con las acciones que nosotros mismos tomamos, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, pues las cosas son así, el sistema es así, hay que darle su propinita al funcionario para que las cosas funcionen porque las cosas son así. Allí es cuando nos han robado la esperanza, ¿no? Tenemos que evitar eso, más bien. Yo trabajo en una universidad, ¿no? La Universidad Ruiz de Montoya, Universidad Jesuita, que tiene un especial énfasis en la ética, y soy profesor de ética y ciudadanía, además de teología. Por lo tanto, tengo contacto con jóvenes que tienen 17, 18, 19 años, porque son cursos que se dictan en los primeros años de la universidad. El lamento, la queja de los jóvenes es que les roban la esperanza. Porque nos dicen, padre, eso está muy bien, todo eso que nos dicen ustedes en los cursos de ética es excelente, pero no vale después de la puerta de la universidad. Yo salgo a la calle y hay otros códigos. Claro. La gente funciona de otra manera, comenzando por el tránsito. Así es. O sea, yo salgo y tengo que cuidar mi billetera o mi celular. Me pueden robar. ¿Qué hago, no? Bueno, por supuesto se les devuelve la pregunta y la respuesta que ellos mismos van sacando es que hay que comprometerse, pero no individualmente, sino colectivamente, organizadamente, sin organización estudiantil, sin organización gremial, sin organización sindical, sin organización de la sociedad civil, que vaya cambiando poco a poco todos estos parámetros, no vamos a poder tener esa sociedad de esperanza que quiere el Papa Francisco. El Papa Francisco ya está en la avenida Fawcett, así que le falta muy poco para llegar al grupo aéreo número 8. Y ya estamos viendo a la población de San Martín de Porres, de San Miguel, del Callao, congregada también a lo largo de esta importante vía, despidiéndose del Papa Francisco. Ahí está, acaba de salir de San Miguel, ingresa al Callao. El Callao que lo ha visto pasar nomás. Le hubiese gustado que se quedara unos cuantos segunditos para poder bendecir a su Virgen. En Carmen de la Legua lo esperaban con mucho entusiasmo. Pero bueno, había un cronograma que seguir, así que ahí está. Claro, el pobre pues no puede visitarnos a todos, ¿no? Ha visitado ciudades emblemáticas
y siempre ha remarcado que su visita es una visita al Perú. La visita a Lima es una visita al Perú. Puerto Maldonado y Trujillo representan las regiones que también conforman y componen nuestro país. No puede estar en todas las ciudades, tiene solamente 3 días y medio y ha tratado de, sin embargo, hacer llegar su mensaje a todos. Gracias a Dios, pues, que Lima es una ciudad de migrantes y es una ciudad en donde están todas las sangres presentes. No es una ciudad solamente de un determinado grupo, sino que se ha abierto cada vez más y a una red que, como decía el mismo Papa, es cada vez más interactuante, ¿no? Una interculturalidad que va gestando nuevos productos sociales y socioculturales muy interesantes. Era a lo que se refirió también en la Amazonía, en Puerto Maldonado, cuando insistió tanto en la importancia de que los peruanos seamos capaces de valorar nuestra propia diversidad. Ahora la valoramos en la comida. Recién hemos caído en la cuenta de que teníamos una excelente comida. Nuestra gastronomía en este momento tiene un reconocimiento mundial. ¿Y por qué no reconocemos también nuestra gran diversidad? Somos un país que, como decía José María Arguedas, de todas las sangres, el mismo Papa lo ha recogido y me ha parecido muy importante que él lo haya dicho. Valoremos eso como un aporte, como un valor y logremos a partir de esa diversidad una mayor interacción sociocultural para que en reconocimiento mutuo, respetuoso, podamos ir construyendo una nación en la que todos tengamos cabida y en la que todos seamos igualmente ciudadanos, sin ninguna distinción. Ha pasado ya la Avenida Colonial, el Papa Francisco, y como ustedes podrán haberse dado cuenta, está yendo por el carril contrario. No está yendo por el carril que debería ir en el sentido hacia el aeropuerto, sino está yendo por el carril que va saliendo del aeropuerto. Y al parecer es porque quiere ir de forma más directa, ¿no? Hasta el Grupo 8. Esta vía lo va a llevar directamente al Grupo 8 sin tener que darse toda la vuelta del óvalo que está ahí por el aeropuerto Jorge Chávez. Está yendo a buen ritmo, en cronograma. 6:30 tiene que estar llegando al aeropuerto, ya no falta nada. Y 6:45 tendría que despegar su avión. Se escuchan sirenas también. Bueno, ahí está el Papa Francisco avanzando por la Avenida Fawcett. Es increíble cómo en toda la ruta hay personas. Sí. Es decir, el Papa me imagino que se irá contento porque debe haberse sentido en casa, debe haberse sentido muy cómodo, muy a gusto, porque en todos los lugares se le ha hecho sentir muy bien. En Lima, en Puerto Maldonado, en Trujillo. Ha sido interesante esta valoración que ha hecho de los altares y el reconocimiento a los arquitectos, ¿no? Es un hombre, a veces de esos detalles se ha dado cuenta que le ha gustado, efectivamente, el modo como se le ha recibido en cada lugar. En Puerto Maldonado, la verdad es que era toda la celebración fue muy bonita. Y no sé si se dio cuenta, pero el Papa estuvo al lado de los apus y no de los obispos. Los obispos estaban lejos, en otra parte, y estaban al mismo nivel. Eso me lo hacía notar un antropólogo que estuvo presente ahí, precisamente en la misma celebración, de tal manera que, como se trataba de un conversatorio y de un diálogo, el diálogo, como tiene que ser, se hace con personas que están en igual nivel porque tienen igual rango. Uno es el apu de la Iglesia Católica y los otros son los apus de sus diversos pueblos originarios y dialogan entre sí buscando el bien común, lo mejor para todos.
Continuamos viendo entonces el recorrido del Papa Francisco con dirección al Grupo Aéreo número 8. Termina así la visita que el Sumo Pontífice hizo a nuestro país, una visita de 4 días que lo ha llevado también a las ciudades de Puerto Maldonado y Trujillo. Y aquí está pasando frente a la puerta del aeropuerto Jorge Chávez. Ya está muy cerca del grupo aéreo. Allí lo espera el presidente Pedro Pablo Kuczynski, precisamente, en compañía de su esposa Nancy Lange. Ya está todo previsto para esta breve ceremonia de despedida que le van a realizar en el terminal aéreo. Y son los húsares de Junín quienes van a conformar un corredor que va a despedir también al Papa Francisco. Se siguen escuchando los gritos de las personas en los alrededores de la avenida Fosse. Ahora, culminada esta visita, padre Ernesto, ¿qué es qué materiales se preparan en las diferentes parroquias? ¿Cuáles son las indicaciones que han recibido los diferentes sacerdotes para transmitirle a sus fieles en sus diferentes servicios? Yo le responderé en lo que yo puedo conocer un poquito más, que es el medio universitario. Nosotros, la Universidad Ruiz de Montoya, vamos a seguir trabajando todos estos temas a través no solamente de la distribución de textos escritos, sino organizar también cursos que pueden ser presenciales o virtuales, tanto con los estudiantes como con los docentes y con los administrativos. Y con la comunidad en general también. Somos una universidad, ¿no? Entonces, el tipo de trabajo que tenemos es al interior, básicamente, de la comunidad universitaria. Después, nosotros, junto con otras cuatro universidades de inspiración cristiana, universidades católicas, organizamos cada año un concurso de ensayos entre los estudiantes sobre el pensamiento del Papa Francisco. Este es el 5º año y el tema que vamos a proponer es precisamente los discursos, los mensajes del Papa, para que los chicos puedan hacer sus ensayos y los mejores ensayos son premiados, ¿no? Serán premiados, el concurso se convocará en marzo, los chicos harán sus ensayos hasta julio, en agosto la premiación y después ya en octubre o noviembre la publicación de los ensayos. Bien, son las 6:31. El Papa Francisco ya ha hecho su ingreso al grupo aéreo número 8. En breve va a abordar el avión que lo va a llevar de regreso a Roma. El presidente Pedro Pablo Kuczynski y su esposa Nancy Lange se encuentran ya también en el grupo aéreo número 8 para despedirse del Sumo Pontífice. Ahí estamos viendo las imágenes desde el interior del grupo aéreo número 8. Llega el auto negro que lleva al Papa. Ahí están también las diferentes autoridades que forman parte de esta delegación peruana. Ahí está el encuentro del Papa con el presidente y la primera dama. Bueno, intercambiamos
intercambiado palabras, no se ha podido apreciar con exactitud qué cosa es lo que han dicho, pero se han mostrado sonrientes, agradecidos seguramente, sin duda, por la visita realizada. Está también el cardenal Juan Luis Cipriani atrás, acompañando esta comitiva de despedida del Papa Francisco. Parece que a esta parte ya no se va a permitir el ingreso de cámaras. Y lo que estamos viendo en imágenes es la zona por la que va a recorrer ya el Papa. Se ha puesto ahí la alfombra roja. Como mencionábamos, va a haber un corredor conformado por los húsares de Junín, que van a formar parte de esta breve ceremonia de despedida. El avión seguramente ya está dispuesto allí también, con la escalinata, para que el Papa pueda abordarlo y volver a Roma. En Roma, Padre Ernesto, después de cada uno de estos viajes que realiza, ¿qué se suele hacer? ¿Qué actividad como parte de la Iglesia Católica o del entorno del Papa Francisco se realiza con lo que se ha recogido de estas visitas? Bueno, lo que se suele hacer es descansar. Después de descansar. Porque yo me imagino que el pobre debe estar agotado con tanto viaje, con tantas horas invertidas en darnos mensajes, gestos, tener que llevar adelante el protocolo con las autoridades del país y después con las mismas autoridades eclesiásticas. No es fácil, ¿no? Ahí se está despidiendo, entonces necesitará unos días de descanso y después tendrá un tiempito como para poder él mismo hacer su evaluación de la visita, que normalmente en un Ángelus, la semana siguiente a la visita, él va a transmitir lo que le ha quedado de la visita, ¿no? ¿Cuál ha sido el resultado? Porque son visitas apostólicas, es la visita del pastor que se acerca a su pueblo, que se ha impresionado por algunas cosas que ha descubierto. Nos ha confesado, por ejemplo, que para él ha sido muy importante este contacto con Puerto Maldonado, porque ha visto y ha tenido contacto directo con el sufrimiento de las personas. Los representantes de los pueblos originarios le han hablado sobre lo que significa para ellos la lucha por la sobrevivencia, no solamente ya por la cultura, es porque queremos sobrevivir, Santo Padre, le decían, queremos seguir viviendo, es la preservación de nuestro pueblo lo que está en juego, ¿no? Y por eso es importante lo que usted nos estaba informando sobre las actividades que va a realizar la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, porque esto no puede quedar aquí nomás, se tienen que elaborar documentos, se tienen que elaborar ensayos, libros que recojan todo este mensaje para que sirvan en futuras generaciones y para que nos recuerden precisamente los compromisos que de alguna manera ya deben estar asumiendo las autoridades. Vemos que está el presidente Pedro Pablo Kuczynski conversando por última vez con el Papa Francisco. Entonces, todo esto tiene que ser recogido en material que pueda ser utilizado más adelante. No, y no solamente a través de este concurso de ensayos, sino también a través de otra serie de actividades académicas. El tema, por ejemplo, ambiental es un tema que para nosotros es clave. Tenemos una escuela que se llama de Economía y Gestión Ambiental. Tenemos maestría que está dirigida a trabajar el tema de interculturalidad y pueblos indígenas. Tenemos una escuela de turismo sostenible
porque la sostenibilidad es básica, el turismo no visto solamente como un tema de guías turísticos o de hotelería, sino como pensar el turismo como un motor de desarrollo para las poblaciones, es decir, de qué manera esto nos permite a nosotros, a partir del turismo, aprovechando la riqueza que tenemos, una riqueza que puede ser física, geográfica o cultural, que se convierta realmente en el desarrollo de nuestro pueblo sin necesidad de contaminarlo, porque para eso es turismo sostenible. En fin, hay propuestas que la universidad desarrolla y que con la visita del Papa y con el mensaje del Papa realmente yo siento que quedan como muy reforzadas, ¿no? Lo mismo todo el tema corrupción, desde el Instituto de Ética y Desarrollo, nosotros tenemos una plataforma anticorrupción, precisamente para poder ir monitoreando qué políticas se están desarrollando en torno a eso, cuáles son las exitosas, cuáles son las fracasadas, de modo tal que podamos ofrecerle a la sociedad peruana y al Estado también todo este material para que ellos lo puedan utilizar en función de ir mejorando la calidad de vida de nuestros habitantes. En fin, me parece que por ahí va la apuesta, ¿no? Y algo que nos queda claro a todos, creo yo, con la visita del Papa Francisco, es que él no solamente es un líder religioso, espiritual, es también un líder político, es decir, que es capaz también de llevar un mensaje político a las autoridades, a los pueblos que visita, que puede influir también de esa manera en nuestras autoridades, o esperemos que así lo hagan, ¿no? Todo va a depender de la capacidad de acogida que tengan las autoridades a este mensaje. El mensaje ha sido clarísimo, clarísimo. En Puerto Maldonado el tema ha sido fundamentalmente una crítica al extractivismo que mata. Ha sido una crítica a un esquema que supone la condescendencia, por decirlo menos, con la minería ilegal que está envenenando el ambiente. Una crítica a la tala indiscriminada de árboles. Una crítica a un sistema que produce trata de personas, que nos hace ser en América el tercer país de esclavitud moderna. Estamos en el rango más alto de esclavitud moderna. Eso es lo que he criticado, más claro imposible. Y eso no desde una concepción política determinada, sino desde el Evangelio. Lo que pasa es que el Evangelio, si uno lo vive a fondo, tiene consecuencias políticas. Así es. Tiene consecuencias en la vida cotidiana. Tiene que transformarnos de modo tal que podamos efectivamente hacer realidad el sueño que Dios tiene para nuestra historia, ¿no? Entonces yo creo que ojalá las autoridades y todos nosotros tomemos nota, estemos con el corazón abierto, no encogido, sino magnánimo, abierto, para que podamos entonces recapacitar y ver cómo esto los transformamos en acciones, en políticas concretas. Estamos llegando a la parte final entonces de esta visita. Hemos visto que se les ha acercado al Papa Francisco también algunos ministros. Veíamos a la ministra Cayetana Aljovín, al ministro Alfonso Grados, que han formado parte también de esta delegación de despedida del Papa Francisco. Está a minutos de abordar el avión que lo va a llevar de regreso a Roma. Han sido 4 días de visita del Papa a nuestro país. Una visita que ya hemos analizado a amplitud, que ha dejado mensajes importantísimos para nuestro país, para nuestras autoridades sobre todo. Ha tenido mensajes muy importantes para los jóvenes sobre todo. Los jóvenes a los que ha dicho que no son el futuro, sino son el presente. Lo que implica la urgencia de atender todos estos encargos, ¿no? Estas problemáticas. Yo ciertamente confío mucho en los jóvenes, trabajo con ellos, la universidad es el espacio en donde los jóvenes se forman y estoy seguro, estoy cierto que muchos de estos jóvenes que hoy día además han estado en la base de Las Palmas, han recogido el mensaje y se sentirán con la fuerza
de ser los testigos que el Papa quiere, ¿no? A esos a es. los que se refería ahora en la homilía, esa audacia, ese coraje que se requiere para llevar adelante los cambios que nuestra sociedad necesita. Tal vez los mayores ya están demasiado formateados para eso. Necesitamos sangre nueva, gente con pilas y sobre todo con firmeza y convicción. Porque si no se tiene eso, probablemente comenzarán con entusiasmo, pero caerán rápidamente en el camino. Yo creo que el Papa se dirigió básicamente a los jóvenes, y los jóvenes estoy seguro que van a saber recoger el mensaje para poderlo aplicar y llevarlo adelante. ¡Gracias, Francisco! Claro y fuerte ese gracias, Francisco. Gracias, Francisco, que se ha escuchado hasta acá, ¿no? Esta debe haber sido una visita emotiva para él también. Sí, sin duda ninguna, ha sido muy bien acogido. Me imagino que todas estas cosas pues se las lleva en su corazón. Ese viaje de vuelta al comienzo, me imagino antes de quedarse dormido, le va a significar ir una y otra vez a los sentimientos que él mismo ha ido teniendo con el aprecio y el cariño que el pueblo peruano le ha mostrado. Se dirige entonces el Papa Francisco a su avión, caminando sobre esta alfombra roja en compañía del presidente Pedro Pablo Kuczynski, de la primera dama Nancy Lange. Un último apretón de manos. Me parece que le quiso dar un beso en la mano, me parece que el Papa como que no le aceptó, quizás hubo ahí una mala interpretación de qué cosa lo que quiso hacer uno y quiso hacer el otro, ¿no? Los últimos pedidos que recibe de parte de los funcionarios de la aerolínea que le está trasladando. Y 46 de la tarde, sube entonces la escalinata hacia el avión. Lo hace solo. Y ahora se volteará para una despedida final. Francisco, gracias por la visita, le gritan los niños. Bueno, pues que descanse bien, ¿no? Porque se lo merece. Muchas personas van a descansar después. Ahí vemos que el Papa se ha metido a la cabina de los pilotos, seguramente va a conversar con los pilotos que lo van a llevar a Roma, porque primero pasó a la parte de los pasajeros y luego se notó que cruzó hacia el lado de la cabina de los pilotos. Que lo ha llevado a todas las ciudades que lo ha visitado. Ha tenido un avión en Chile y ha tenido otro avión aquí en Perú.
y este mismo avión peruano lo va a llevar hacia Roma. Y vamos a ver qué dice a los periodistas en el vuelo de retorno. Hay que recordar que siempre el Papa concede una especie de rueda de prensa a los periodistas que han viajado con él, todos los cuales han salido desde Roma, Así es. han ido a Santiago, han hecho recorrido en Chile, y ahí se han venido al Perú, han hecho recorrido en Perú, y todos vuelven otra vez a Roma. Sí, de hecho, el grupo de periodistas que acompaña al Papa en el avión ha tenido que irse antes de que termine la misa en la base aérea Las Palmas para poder estar ya dentro del avión. Los periodistas están ya dentro del avión, así que seguramente va a haber un último contacto con ellos ya una vez que estén en vuelo. A ver qué le preguntan y a ver qué responden, porque va a ser interesante el escucharle un poco su evaluación, sus primeras impresiones, ¿no? Porque, claro, está recién partido, son impresiones los que uno tiene. Ya el miércoles, probablemente ya en el Ángelus, podrá dar una evaluación un poquito más reflexionada del conjunto de la visita a Chile y a Perú. Termina así entonces la visita del Papa Francisco a nuestro país. Han sido 4 días de actividades, unas jornadas larguísimas, en que los hemos acompañado también aquí desde Panamericana Televisión, en Lima, en Puerto Maldonado, en Trujillo. Una visita que nos ha dejado mensajes muy poderosos en torno al cuidado del medio ambiente, al desarrollo, a la corrupción, al papel de los jóvenes, sobre todo esto último, que él ha considerado que son el presente de nuestro país y los principales llamados a resguardar la esperanza. Perú, país de esperanza, es como nos ha calificado el Papa Francisco. Una esperanza que tenemos que cuidar. Todavía está terminando de despedirse entonces seguramente de algunos funcionarios y autoridades dentro del avión. Mientras escuchábamos también a este coro de niños cantando para despedir al Papa Francisco. Interesante el propósito de lo que decía sobre Perú, país de esperanza. El final del mensaje del Papa a las autoridades, cuando expresa precisamente eso, pero con palabras de Arguedas y de Basadre, ¿no? Y dice, Perú es un espacio de esperanza y de oportunidad, pero tiene que serlo para todos. No para unos pocos, para que todo peruano, toda peruana pueda sentir que este país es suyo, en el que puede establecer relaciones de fraternidad y equidad con su prójimo y ayudar al otro cuando lo necesita. Una tierra en la que pueda hacer realidad su propio futuro y así forjar un Perú que tenga espacio para todas las sangres, citando a Arguedas, en el que pueda realizarse la promesa de la vida peruana, citando a Basadre. Me parece que eso refleja muy bien lo que el Papa entiende por defender la esperanza, que no nos roben la esperanza. Que no significa nos roben la esto. esperanza. Así es. Estamos llegando ya a la parte final de este programa especial Contigo, Francisco.
Agradecemos la presencia del padre Ernesto Cabaza, rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, hermano jesuita también, que nos ha ayudado a analizar el mensaje que nos está dejando el Papa Francisco en esta importante primera visita que nos hace a nuestro país, y esperemos que no sea la última. Seguramente habrá la oportunidad de tenerlo cerca nuevamente. Gracias a ustedes también por su sintonía. Nos despedimos. Y no se olvide que esta noche usted tiene también, minutos antes de las 8, una cita con Rosana Cueva y Panorama. Los dejamos con Al Sexto Día.